Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación para todas las naciones. Doy gracias a nuestro Padre glorioso, nuestro Abba eterno, por concederme esto tan glorioso y tan grande de poder hablar de Él, poder hablar de la Torá, poder hablar de sus instrucciones, poder hablar de sus mandamientos, poder hablar de su Hijo amado, nuestro Melech Yahshua HaMashiach, poder hablar de su voluntad conforme a la enseñanza, de lo que nosotros todos, sus hijos, han sido enseñados en su voluntad. Y doy gracias por ello. Bueno, nosotros en los últimos videos, venimos hablando de los últimos 4 o 5 videos sobre el hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Quiénes son los que van a entrar al reino de los cielos? Conforme a Mateo capítulo 7 del versículo 21, porque no todo el que diga cualquier cosa, no todo el que diga o se sostenga en una doctrina, ¿no es cierto?, evangélica pentecostal o adventista o de testigos de Jehová o mormones o luteranos, llámese como se llame, dice que no entrará en el reino de los cielos. Porque muchos van a querer, ¿no es cierto?, sostener y empezar a hablar a lo mejor en ese momento y a decir, pero que nosotros no levantamos una congregación y fuimos muchos y profetizamos en esa congregación o se hicieron milagros o salimos a predicar tanto en los hospitales, en las cárceles. Y nuestro Melech dice, y está registrado: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, ¿por qué dijo eso nuestro Melech? Porque entrar en el reino de los cielos significaba que yo tenía que hacer muchas cosas, metodológicamente, doctrinalmente, o tenía que asemejarme, ¿no es cierto?, a una doctrina, con características, ¿no es cierto?, de vestimenta conforme a esa doctrina. Porque también le dice, ¿no es cierto?, a los mesiánicos, no todo aquel que me diga entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre eterno? Entonces, ahora hay que apuntar y observar lo que nuestro Padre dice por medio de su Hijo y lo que nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Nuestro Padre establece su voluntad y un procedimiento y un protocolo, no conforme al pensamiento, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, o del apóstol Pedro, o del apóstol Juan, o de cualquier otro apóstol. No, nuestro Padre estableció su sola voluntad por medio de su Hijo. Y el apóstol Juan, y el apóstol Pedro, y el apóstol Pablo, y el apóstol, todos los demás apóstoles tenían que alinearse bajo esa autoridad y esa voluntad. Cuando la Escritura habla, ¿no es cierto?, que nosotros debemos ser fundamentados a través de las enseñanzas, de los fundamentos de los apóstoles hablaban de la voluntad de nuestro Padre porque todos nacieron de nuevo. Todos estaban aptos, lavados, limpios, liberados cuando vino el Ruach. Cuando vino el Ruach ahí en el libro de los Hechos capítulo 2 en adelante, el Ruach vino a gobernar sus vidas. Ellos estaban aptos y preparados conforme a lo que nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, dijo y habló de ellos y los preparó. Y ellos obedecieron, ellos conocieron, ellos entendieron y comprendieron y perseveraron hasta la venida del Ruach, que es la fiesta de Shavuot, que se celebraba siempre. La fiesta de Shavuot se celebraba antes de la venida de nuestro Melech.
la fiesta de Shavuot. Pesaj se celebraba antes de la venida de nuestro Melech, antes que fuese introducido. La fiesta de las trompetas en el 7º mes del tiempo establecido en nuestro Padre, juntamente con el principio de mes, se celebraba, como dice Yom Teruah, Yom día Teruah de las trompetas, Yom día de las trompetas, la fiesta. Entonces, nuestro Padre estableció en el principio de la entrada del año, en el mes de Aviv, como lo dice las Escrituras, y establece, ¿no es cierto?, ahí en Éxodo capítulo 12 en adelante, en los tiempos establecidos por la voluntad de nuestro Padre. Porque todos los demás pueblos, antes de, ¿no es cierto?, de Abraham, solamente sus siervos obedecían los mandamientos, obedecían los tiempos, obedecían las ordenanzas, sus preceptos, sus mandamientos. Y lo podemos ver en las Escrituras. Pero ahí aparece, en el capítulo 12 del libro de Shemot, de Éxodo, lo concerniente a la voluntad de nuestro Padre. Este será para vosotros el primer mes del año. Este es el principio de los meses de del año. Y los años, ¿no es cierto?, habla sobre el primero, dice, este es el primer mes. Más adelante aparece, ¿no es cierto?, como el mes de Aviv. El mes de Aviv es el mes del brote, es el mes de la primavera, del brote, lo que se brotaba, ¿no es cierto?, en Israel. Vale decir, en la estación de la primavera. Ahí empezaba, ¿no es cierto?, el año conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, cuando nuestro Melech dice, no todo el que me diga, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, se lo está diciendo a su pueblo. No te lo está diciendo a ti, que tú eres un extranjero. Ahora, si habían extranjeros, los extranjeros obedecían, tenían que obedecer. Porque si el extranjero era uno más del pueblo, un natural más, él obedecía a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre? Porque nuestro Melech dijo bien clarito, y nadie quiere ponerle atención, porque nadie quiere obedecerle. Dice, yo no he venido a dar término a la Torá. Yo no he venido a dar término, ¿no es cierto?, a las instrucciones de nuestro Padre. Yo no he venido para eliminar las fiestas. No he venido para eliminar los días de reposo. No he venido no, sino que yo soy el cumplimiento y la prolongación de estos. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre glorioso conforme a lo que Él estableció por medio de su Hijo? Miren, en Juan capítulo 3 hay un texto, el capítulo 3 del versículo 21, pero voy a leer del 16 en adelante, para que aquí pongamos atención. Lo que no es hacer la voluntad, los que rechazaban hacer la voluntad, y los que, ¿no es cierto?, creían y obedecían a la voluntad de nuestro Padre, ¿no es cierto?, y aquí aparece. Dice Juan capítulo 3 de versículos 16 en adelante para llegar al 21, dice así: porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo, y aquí está hablando nuestro Melech, que me ha dado a mí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda, más tenga vida eterna. Nuestro Padre estableció la venida de su Hijo amado para llamar a la obediencia, porque aquí reinaba la rebelión y la desobediencia. Entonces, para que pongan atención y bien clarito, lo que está aquí proclamando nuestro Padre por medio de su Hijo es por causa de la condenación y del juicio eterno de los hombres. Entonces, por causa de esa realidad y primeramente de su pueblo, ellos tenían que obedecer.
entonces le dice al pueblo: yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la puerta. Entonces, nuestro Padre, cuando Él está hablando, está indicando a su Hijo el cómo había que oír y obedecerle y seguirle. Oír, obedecer y seguir a su Hijo. Por causa de que el hombre estaba muerto, estaba en oscuridad, estaba en condenación y en juicio eterno, su pueblo. Y dice, voy a volver a leer. Porque de tal manera amó nuestro Padre al mundo, en su entrañable misericordia, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le obedece no se pierda en la condenación y en el juicio, mas le sea concedido vida y eternidad. Porque no envió nuestro Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, sea liberado de la condenación por nuestro Melech. El que obedece no es condenado, pero el que no obedece ya ha sido condenado, porque no ha querido obedecer, ni oír, ni seguir al unigénito Hijo de nuestro Padre. Y esta es la condenación, para identificar lo que estaba dentro. Que la luz vino, el resplandor de gloria, la verdad, el camino. Pongan atención, aquí aparece una característica nomás. Ahora, ¿por qué dice la luz? Porque los hombres estaban en oscuridad y en tiniebla. ¿Dónde aparece eso? En Zacarías capítulo 1. Que su pueblo andaba gobernado por la muerte y, ¿no es cierto?, vivía conforme a las tinieblas. Entonces nuestro Padre no va a ser excepción de persona, o sea que tú andabas a ser luz siendo un extranjero, siendo de otro lado, peor tu condición. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí quiero que pongamos atención. ¿A qué se está refiriendo que sus obras eran malas? Las obras de las instrucciones conforme al príncipe de la potestad del aire. Las obras de las instrucciones y de las enseñanzas del árbol de la ciencia del bien y el mal. En él, ¿no es cierto?, hay rebelión, desobediencia. Y tú tienes que ir a observar lo que pasó allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y capítulo 2. Nuestro Padre le establece, le dice, mira, al hombre, de todos estos árboles, vale decir, de todos estos personajes que están aquí podrás comer, porque la comida de Adán era lo que salía de la boca de nuestro Padre. ¿Y por qué? Porque cuando dice, de este árbol no comerás. ¿Qué comió? ¿Comió un fruto? No, comió lo que salió de la boca de ese personaje. Y ese personaje mató, contaminó, es la muerte. Y sedujo a Eva. Eva vio árbol hermoso. ¿Vio? El enemigo le mostró, ¿no es cierto?, que era como algo así como verdadero, pero no era. Entonces, después que comieron ambos, dice que se le abrieron los ojos de la carne. El enemigo vino a gobernar en la carne, en el alma, en la vida que está en la sangre, en el alma. Porque la vida de la carne en la sangre está, el alma. Entonces, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas son, ¿no es cierto?, todas estas inmundicias que fueron enseñados y se transforman en obras, en hechos vergonzosos de inmundicia. Pero el enemigo, ¿qué es lo que vino a hacer primeramente? Que el hombre, ¿no es cierto?, transgrediera el mandamiento, transgredió la instrucción de nuestro Padre. Entonces, como aparece en Juan capítulo 3 de la primera carta de Juan,
porque el pecado es la infracción, es la desobediencia a sus instrucciones que le establece a su pueblo en el monte de Sinaí. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz porque le gusta, ¿no es cierto?, a revolcarse en el barro, le gusta adulterar, mentir, engañar, robar, matar. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí el texto 21 para que pongan atención. Mas el que obedecía los mandamientos, aquí, más el que practica, más el que obedecía los mandamientos y los tenía, ¿no es cierto?, delante de él, el que practicaba la verdad, porque ¿cuál es la verdad? Tu palabra, tus mandamientos son verdaderos. Viene a la luz. ¿Quién es la luz? Su Hijo amado, la Torá viviente, para que sea manifiesto que ahora, de aquí en adelante, por medio de su Hijo amado, sus obras son hechas conforme a la voluntad de nuestro Padre. Entonces nuestro Padre establece este grande y glorioso beneficio y grande y glorioso privilegio de visitar a los hombres primeramente para con su pueblo, para poder apercibir los que van en dirección a la condenación eterna. Envió a su Hijo para que todo aquel que le obedezca sea liberado, sea librado de esta condenación. Entonces, el propósito de nuestro Padre primeramente es para venir a darle libertad, pero a través del oír y obedecer. El oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Entonces, la voluntad de nuestro Padre, cuando aquí dice aquel que obedecía la verdad, obedecía los mandamientos, dentro de todas las instrucciones estaban, ¿no es cierto?, las fiestas de principio de año y las fiestas de la salida del año. Está en el primer mes, en el mes de Abib. A los 14 días del mes se celebra entre las 2 tardes Pesaj. Al día siguiente se celebra la fiesta de los panes sin levadura conforme a las Escrituras. Después, ¿no es cierto?, se hacía la cuenta de hasta los 50 días, tienen que contar 7 semanas de días de reposo, y al día siguiente es Shavuot, la fiesta, ¿no es cierto?, que ahí le pusieron, ¿no es cierto?, de Pentecostés. Shavuot, la visitación del día que nuestro Padre bajó poderosamente en el monte Sinaí y entregó las instrucciones. Entregó, ¿no es cierto?, todas las instrucciones para con el pueblo, sus mandamientos. Entonces, todos celebraban. Si nosotros vemos las cartas antiguas, en su desobediencia dejaron de celebrar, y ustedes vean ahí en el libro de Edra y el libro de Nehemías, ¿qué tenían que celebrar? Porque se reunieron todos en la plaza, estaba lloviendo, dice. La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebraba así. ¿Qué es lo que pasa que con su pueblo? Su pueblo desobedecía y no perseveraba en los mandamientos. Entonces lo más grave para el hombre, para su pueblo, era la transgresión a los mandamientos. Y seguían a las tinieblas. Vivían conforme, ¿no es cierto?, al príncipe de la potestad del aire. Obedecían, ¿no es cierto?, y andaban haciendo cosas que no corresponden, que nuestro Padre les dijo que no hicieran. Pero aquí nuestro Padre establece su voluntad por medio de su Hijo y trae la luz para que todo aquel que le obedezca, le oiga, le siga y haga lo que nuestro Padre estableció por medio de él, para que pueda hallar la vida y la eternidad.
se ha librado de la potestad de las tinieblas, se ha libertado. Entonces nuestro Padre vino a dar libertad. Vino a dar libertad. Si nosotros vemos aquí en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el capítulo 8 del libro de Romanos, nosotros vamos a observar aquí, es sumamente interesante. Vamos a hablar primeramente del 5, 12. Romanos 5, capítulo 12 dice: por tanto, como la transgresión, la desobediencia entró en el hombre, porque estaba en el mundo, ojo, y aquí entró, dice en el mundo, no, estaba en el mundo, el enemigo. Dice, o entró en el mundo. Pongamos, por tanto, como el pecado, la transgresión, la desobediencia entró en el mundo por un hombre, esto fue por Adán. ¿Y por qué dice por un hombre? Porque los dos eran una sola carne. Y por el pecado la muerte, este personaje por la desobediencia, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya, entró. Se fijan que entró en el hombre. ¿Escucharon? Dice clarito que entró. En el capítulo 2 del libro de Hebreos, del versículo, hablemos del versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne, y los hijos que son, ¿no es cierto?, por medio de Abraham, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, por el sacrificio de nuestro Melech, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre de este personaje, el príncipe de la potestad del aire. Voy a volver a leer. Capítulo 2 del libro de Hebreos, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nuestro Melech también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar la libertad a todos los que por el temor de la muerte de este personaje estaban durante toda la vida sujeta a la servidumbre de este personaje de la muerte, quien es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿qué vino a hacer nuestro Padre? A darle libertad al hombre de este personaje. Y en el capítulo 8 del libro de Romanos dice así: ahora pues ninguna condenación ya ha sido lavado, cuando le dice nuestro Melech, más vosotros estáis limpios. ¿Qué significa? Ya estaban limpios y preparados para que pueda venir el Ruach. Pero miren lo que dice aquí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan, ¿no es cierto?, en la antigua vida, en la carne, conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Los apóstoles andaban conforme al Ruach, no en la carne, no en pensamientos, doctrinas paulistas o doctrinas pedristas o doctrinas juanlistas, no, sino que eran nueva creación. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado libertad de la ley del pecado y de la muerte, de la ley de la transgresión y de este personaje que entró. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿no es cierto?, no la ley, sino que la carne, por cuanto era débil por la carne los hombres, el enemigo reinaba ahí, nuestro Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó a este personaje en la carne. Libertad. Es por eso que el apóstol, ahí en el libro, en las cartas, ¿no es cierto?, a Timoteo,
en las cartas a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, del versículo 25, dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás nuestro Padre les conceda que se arrepientan para conocimiento de la verdad y escapen del lazo del enemigo, del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Entonces, la obra de nuestro Padre por medio de su Hijo es para venir a dar libertad. Libertad. Entonces, ¿qué es lo que es no hacer la voluntad? Porque muchos dicen, no, es que esto es para los hebreos nomás. ¿Ah? Que esto era para los hebreos nomás. No era para los extranjeros que estaban ahí. Y tú eres un extranjero. Cornelio, un extranjero. Y nuestro Padre le concede. El centurión celebraba las fiestas de nuestro Padre, porque el pueblo la celebraba, y nuestro Padre le concede este glorioso beneficio por su mucha misericordia. Ya. Ahora voy a leer el capítulo 12 del libro, ¿no es cierto?, de Éxodo. Nuestro Padre establece para con su pueblo su voluntad. Él determina sobre su pueblo su voluntad. No como hoy dicen, no, si nuestro Padre a lo mejor Él es razonable y nosotros si hacemos otra cosa Él nos va a bendecir igual. No, porque tenemos registro en las Escrituras que aquel que no obedecía era desechado, como Saúl fue desechado, le fue ordenado, ¿no es cierto?, y él no hizo. Y Samuel se lamentaba, pero que Saúl, te costaba tanto, era solo oír y obedecer lo que él te dijo y no tus pensamientos. Lo desechó. ¿Quiénes fueron los que quedaron en el desierto? No fueron todos los que desobedecieron. ¿Y qué desobedecieron? Los mandamientos de nuestro Padre. ¿Qué desobedecieron? Los mandamientos de nuestro Padre. Desobedecieron los mandamientos de nuestro Padre. Y antes de leer el libro, ¿no es cierto?, de Éxodo, voy a ir aquí a Juan, para que pongan atención al libro de Juan. ¿Qué es lo que dice nuestro Melech? ¿Qué es lo que dice nuestro Melech? Y les voy a leer del capítulo 14, del verso 15 en adelante, y seguir con, ¿no es cierto?, con el capítulo 15, del 14 y de ahí en adelante, para que pongamos atención, ¿ya? Lo primero que dice en el versículo 15 dice: si tú me amas, guarda los mandamientos. Porque ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que todos guarden los mandamientos. Pero venía algo, ¿no es cierto?, dentro del propósito de la voluntad de nuestro Padre, de salvar y librar. Salvar y librar y salvar al hombre. Entonces, cuando le dice al joven rico, el joven rico se acerca al maestro, a nuestro Melech, le dice: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Vio que es, guarda los mandamientos. Sí, lo he hecho desde chiquitito, guardar todos los mandamientos. Ah, sí, entonces algo te falta. Y aquí viene la proclama, porque lo viene para con todo el pueblo. No es porque hizo una excepción con él, no, porque era para con todo el pueblo, porque aquí venía un nuevo pacto, una nueva creación. Nuestro Padre venía a hacer su voluntad por medio de su Hijo para establecer un nuevo pacto para con su pueblo. Y esto es un gran beneficio para con todos los hombres. Era un glorioso y gran beneficio para todos. Pero primeramente para con su pueblo, y tenía que establecerlo con su pueblo. ¿Dónde lo dice? También profetizado en Jeremías 31:31.
porque yo estableceré un nuevo pacto con la casa, ¿no es cierto?, de Judá y la casa de Israel. Una obra gloriosa por medio de su Hijo. ¿Ok? Y este nuevo pacto, ¿no es cierto?, era que Él iba a hacer nacer de nuevo, porque el enemigo reinaba y moraba en la vida que está en la sangre, el alma. Entonces aquí nuestro Melech, en capítulo 14 de Juan, verso 15, dice: si tú me amas, guarda los mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿no es cierto?, al Ruach de verdad, para que esté con vosotros para siempre. El Ruach de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfano y vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, el que practica la verdad, el que persevera guardando todas las instrucciones de nuestro Padre y los guarda, los obedece y los practica, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Yahshua y le dijo: el que me ama, mi palabra, mis mandamientos guardará, lo que sale de mi boca, porque lo que sale de mi boca son la voluntad de nuestro Padre. Y aquí bien lo dice: y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y aquí está la voluntad del nuevo pacto. Nosotros, casa de nuestro Padre, morada de él. El que no me ama no obedece los mandamientos, no guarda mis mandamientos y mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Ruach, cuando Él venga, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos al 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué significa? Que no obedece y rechaza a la luz, nuestro Padre lo quitará, y todo aquel que lleva fruto porque obedece, porque por los frutos los conoceréis, por sus frutos se manifiestan, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo limpiará. Aquel que practicaba la verdad y venía a la luz, nuestro Padre lo iba a limpiar. ¿Qué iba a limpiar? Iba a sacar al enemigo, iba a sacar la condenación y el juicio, para que después, ¿no es cierto?, dé una abundancia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya nuestro Mel había limpiado a todos los discípulos. ¿De qué? De la inmundicia, de la ley del pecado y la muerte. Fuera. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, si no está plantado ahí. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras, mis instrucciones permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, en la voluntad de nuestro Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Vio? Entonces nuestro Melech da testimonio que él guardaba los mandamientos, se sujetaba a la voluntad de nuestro Padre. ¿Y por qué lo está diciendo? Él da testimonio porque él fue introducido y nuestro Padre lo sujetó en todas las instrucciones. Las instrucciones da a Abraham, circuncisión al 8º día. Las instrucciones, ¿no es cierto?, que le entregó ahí en el libro de Éxodo.
que tenían que ser todos los primogénitos de nuestro padre, y cumplieron. Su madre tuvo que esperar, ¿no es cierto?, para purificación juntamente con su papá conforme a las instrucciones, y está todo registrado. Él celebraba la fiesta, ¿no es cierto?, cuando aparece a los 12 años y todos los años anteriores fueron a celebrar Pesaj. Nuestro Melech nació, ¿no es cierto?, para la fiesta de los tabernáculos, en el séptimo octavo mes dentro de ese, no como otros celebran. Nuestro Melech, el hijo de nuestro padre, nació para la fiesta de los tabernáculos en Belén de Judea. Nuestro Melech celebró Pesaj a los 12 años. Nuestro Melech celebraba todas las fiestas, guardaba días de reposo, celebraba los principios de los meses, todo lo concerniente a la voluntad de nuestro Padre. Y él decía, ahí dijo, yo sigo y yo permanezco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es permanecer en el amor? Amando a nuestro Padre, guardándole los mandamientos, guardando las instrucciones que nuestro Padre estableció. Pero el rebelde, ¿no es cierto?, aquel que ama más las tinieblas, rechaza los mandamientos, no quiere sujetarse, vive otra realidad. Entonces, ¿qué es lo que es las obras de las tinieblas? Sujetarse a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Lo habla ahí en Juan capítulo 8. Vosotros queréis hacer la voluntad de vuestro padre, el diablo, se lo dice. ¿Por qué este mensaje no haya cabida en vosotros? Porque en vosotros amáis más las tinieblas que el resplandor de gloria. Ellos veían la luz, ¿no es cierto?, y rechazaban la luz. Les gustaba estar en la oscuridad y en la inmundicia. Así se lo dije. Y se enojaron, ¿no es cierto?, y querían puro matar a nuestro Melech. Entonces nuestro Padre entrega aquí instrucciones para con todos, vale decir, para con su pueblo y para los extranjeros. Para con su pueblo y los extranjeros, y pongan atención aquí. Habló nuestro Padre a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, el corderito, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que la han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es Pesaj, Pascua, para nuestro Padre. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Es mi voluntad. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y veré la vida que está en la sangre. Porque en esa sangre como señal está la vida del corderito que estaban sacrificando. Y la vida de la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la vida de la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para nuestro Padre, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Escucharon? 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primero al día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, es día de reposo. Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, otro día de reposo. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada uno haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué las huestes, ¿no es cierto?, de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado así de extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad Pesaj. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el librillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el librillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque nuestro Padre pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará nuestro Padre a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que nuestro Padre os dará, como prometió, guardaréis este mandamiento. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este mandamiento vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de Pesaj de nuestro Padre, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró libertad, y libró, ¿no es cierto?, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como nuestro Padre había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche nuestro Padre hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo una gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar Moisés y Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mí, de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a vuestro Padre, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como os habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento que nuestro Padre entregó a Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas y de plata y de oro y vestidos. Y nuestro Padre dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600.000 hombres de pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque a echarlos fuera los egipcios no había tenido tiempo ni para preparar la comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, las huestes de nuestro Padre salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para nuestro Padre, por haberlos sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para con nuestro Padre, todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y nuestro Padre dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiesen circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella.
se comerá en una casa, y no llevarán de aquella carne fuera de ella, ni quedaréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morase contigo y quisiere celebrar Pesaj, para nuestro Padre sea circuncidado todo varón, y entonces celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. El mismo mandamiento será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó nuestro padre a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó nuestro padre a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por todo lo cierto su voluntad. Nuestro padre habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así el hombre como los animales mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues nuestro padre os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, ¿vio? Vosotros salís hoy en el mes de Abib, en el mes de la primavera, del brote. Y cuando nuestro padre tuviere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo, del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, y harás esta celebración en este mes, no en otro. 7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para nuestro Padre. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que nuestro padre hizo conmigo cuando me sacó de la tierra de Egipto. Y te será como una señal sobre tus manos y como un memorial delante de tus ojos, para que los mandamientos de nuestro padre estén en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó de Egipto. Por tanto tú guardarás este mandamiento en su tiempo, de año en año. Y cuando nuestro padre te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, cuando te lo hubiere dado, dedicarás a nuestro padre todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de nuestro padre. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, que verás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto que ustedes le hacen?, le dirás: nuestro padre nos sacó con mano poderosa de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, nuestro padre hizo morir en la tierra de Egipto todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Y por esta causa yo sacrifico para nuestro padre todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto nuestro padre nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ya, hasta ahí quiero llegar. Si ustedes se fijan, aquí está registrado. Y nosotros, como obedecemos, hemos sido enseñados las instrucciones, se nos ha concedido conocimiento, entendimiento y comprensión de la voluntad de nuestro Padre, no de una práctica religiosa metodológica, sino de la voluntad de nuestro Padre. Nosotros, ¿no es cierto?, obedecemos los tiempos establecidos por nuestro Padre. Y esta semana se inicia juntamente en el día de reposo, es el principio de mes, y empieza, ¿no es cierto?, el mes de Abib. El mes de Abib, conforme al tiempo establecido por nuestro Padre, es el primer mes del año. Y nosotros empezamos, ¿no es cierto?, a celebrar este primer mes sus fiestas. Como bien dice aquí, a los 10 días del mes hay que separar un cordero, y todo eso ya fue hecho. Nosotros lo celebramos y lo recordamos. Al día 14 nosotros lo celebramos, ¿no es cierto?, solemnemente guardando el Pesaj, porque nuestro Melech ahí en el aposento alto celebró su propio Pesaj, su propio sacrificio. Y nosotros lo hacemos conforme al tiempo establecido por nuestro Padre, y no conforme a doctrinas, y no conforme a metodologías humanas, y no conforme a contextos mesiánicos que cambian las fechas y corren ellos, sino conforme a la voluntad de nuestro Padre por los registros. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre?
obedecer las instrucciones. Porque nuestro Melech, yo lo vuelvo a reiterar, él bien dijo, yo no he venido a abolir, ni a borrar, ni a sacar, y no le hablé a ningún apóstol que lo hiciera. Yo no vengo, ¿no es cierto?, a abolir ni a borrar, sino que yo soy la propiciación, yo soy el que hace el llamado para librar, yo soy, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la voluntad de mi Padre y la prolongación para que se le conceda la libertad, la vida y la eternidad a todo aquel que obedece. La voluntad de nuestro Padre es que tú pongas atención a su Hijo amado, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz, Él es la resurrección y Él es la puerta. Entonces, cuando Él dice eso, entonces tienes que oír y obedecer lo que Él está diciendo, empieza a seguirlo. Haz lo que Él te está diciendo, no una congregación. Haz lo que Él te está enseñando, no una congregación. Es más, te está diciendo, lo que sale de mi boca son la voluntad de mi Padre. Obedece la voluntad de mi Padre. Entonces, por eso dice en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo aquel que me diga entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nuestro Padre glorioso envía en el tiempo, la hora señalada, en el cumplimiento de su voluntad, a su Hijo amado y lo introduce en el mundo. Y lo manifiesta, ¿no es cierto?, a Israel en la fecha y en la hora señalada. Y también hizo nacer a Juan el profeta para anunciar, para preparar el camino de nuestro Melech. Y Juan el profeta fue el que lo lava ahí en el Jordán, en la purificación. Y cuando salió de las aguas vino el reino de los cielos sobre él y posó sobre él el reino de los cielos. Y lo primero que fue llevado al desierto para hablar con este personaje, el príncipe de la potestad del aire. Para decirle que aquí se iniciaba, ¿no es cierto?, el proceso de deshacer las obras suyas. Entonces el enemigo lo vino a tentar. Como tienes hambre, come. Dile a estas piedras que se convierten en pan y comen y sacian, ¿no es cierto?, tu hambre. Y nuestro Melech le dijo, no, porque escrito está, no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre el hombre vivirá. No lo que le dijo él rechazó, ¿no es cierto?, y no permitió, sino que la voluntad de nuestro Padre. Y empieza la obra de deshacer las obras, valga la redundancia, del enemigo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tu propia voluntad? ¿Lo que te dice tu congregación? ¿Lo que te dice un hombre? No, obedece la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, sujetó todo en su Hijo. Todo. Y lo habla en Juan capítulo 3, versículo 31. Lo dice clarito. Entonces, si tú no... Porque ¿qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre? Ahora, ¿qué es lo que es no hacer la voluntad de nuestro Padre? Es hacer lo contrario, no obedecer. No obedecer a su Hijo. Y si tú no obedeces a su Hijo, la ira de nuestro Padre está sobre ti. Y eso lo habla aquí la Escritura. Porque si tú no estás dando testimonio de la obediencia a su Hijo, porque la voluntad de nuestro Padre se concentra en su Hijo, la ira de nuestro Padre está sobre ti. Capítulo 3 de Juan, verso 31. El que de arriba viene sobre todo, y el que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene de los cielos es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie quiere recibir su testimonio. El que recibe su testimonio, este testiga que nuestro Padre es verdadero. Porque el que nuestro Padre envió, las palabras de nuestro Padre habla, pues nuestro Padre nos da sus ruas por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano, a quien sobre su Hijo, su enviado, su ungido. El que obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de nuestro Padre está sobre él. Nuestro Padre establece su voluntad sobre su Hijo, y si tú le pones atención a las palabras de nuestro Melech, no a las palabras porque están distorsionadas las de Pablo, porque dicen, no, que si somos salvos por gracia, y yo puedo seguir haciendo nomás, puedo seguir adulterando, y me voy a la fiesta, ¿no es cierto? Y hago... Estás condenado. No conoces, no eres hijo.
Porque para poder ser hijo había que nacer de nuevo. Y se lo dice a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder oír y ver el reino de los cielos. Y tienes que nacer del agua y del ruaj para poder entrar. Y él dice, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Para que se te conceda vida tienes que morir. ¿Y cómo tienes que morir? Mira, pon atención, Mateo capítulo 16, del versículo 21. ¿Alguien quiere ser mi discípulo? ¿Alguien me quiere obedecer y seguirme porque yo soy el camino, la verdad, la vida, la resurrección, la puerta? ¿Alguien me quiere seguir? Bueno, niéguese a sí mismo, tome su cruz, niéguese, renuncie a todo, tome su cruz y me sigue. ¿Por qué? Porque tiene que ser crucificado, tiene que ser sepultado, y ahí en la sepultura se halla la vida. Y soy resucitado mediante la vida, porque ahí había que ir para poder hallar la vida y la justificación. La justificación ahí en la roca, en su sepultura. Y somos resucitados mediante el poder glorioso de la voluntad de nuestro Padre, para andar en la novedad de la vida, en nosotros la vida de nuestro Melech, y somos sellados por el Ruaj. Somos aceptos por de nuestro Padre, y nuestro Padre nos sella con su Ruaj. Para vivir, crecer, ser educado, ser enseñado, ser instruido en el conocimiento de las riquezas, de la verdad del reino de los cielos, en el conocimiento, en las riquezas del reino de los cielos, no en este. Por eso el apóstol ahí en Filipenses capítulo 3 dice que él desechó y botó a la basura todas las enseñanzas rabínicas, fariseas, todo eso lo echó a la basura para alcanzar el conocimiento de las riquezas del conocimiento por medio de Mashiach Yahshua. Ahí es porque él fue intervenido camino a Damasco y nació de nuevo. Él es una nueva criatura, por eso habla de una nueva creación. Habla de las cosas viejas que ya pasaron aquí, son todas hechas nuevas conforme al conocimiento de nuestro Padre por medio de su Hijo. Entonces nosotros, hoy, que ya estamos en víspera, ya cerca, estamos viviendo ya el segundo día de la semana, y cuando llegue el sexto día es la víspera, ¿no es cierto?, del principio de mes y el principio de los meses del año. Y empieza el proceso nosotros con toda atención, con gran gozo y alegría para celebrar y obedecer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. No lo que a mí me parece. No, porque yo tengo muchos compromisos en ese tiempo. No, yo no puedo nada de esas cosas. Bueno, ahí está. Aman más las tinieblas que la luz. Y aquí lo dice. El que ama más las tinieblas que la luz no se sujeta a la voluntad de nuestro Padre. Pero aquel que practicaba la verdad, vale decir que obedecía los mandamientos, viene a la luz que es nuestro Melech, para que ahora sea manifiesto que sus obras verdaderas son hechas en la voluntad de nuestro Padre. No en ejercicio metodológico, rabínico y de denominaciones, llámese como se llame. Así que hoy nosotros nos gozamos porque está terminando el año, y es un año, ¿no es cierto?, que se vuelve a iniciar conforme a la voluntad de nuestro Padre, y vienen las fiestas solemnes del principio de mes. Pesaj, los panes sin levadura, primeramente celebramos el principio de mes. Pesaj, los panes sin levaduras, y después la cuenta para llegar, ¿no es cierto?, a la fiesta de Shavuot. Gloriosamente. Esa es nuestra vida, obedecer a nuestro Padre. Ahí está, porque lo que sale de la boca, los mandamientos e instrucciones de nuestro Padre, ahí está la vida. Y ahora está la vida de nuestro Padre, la sujetó por medio de su Hijo. Ahí está la vida y la eternidad. Nuestro Padre tenga de todos ustedes misericordia y les sea concedido el beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su Hijo, para que todos hagan verdaderamente la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, conducidos por el Ruaj, una nueva creación, nacidos de nuevo, no lo que le parece a usted o conforme a sus denominaciones. Nuestro Padre tenga misericordia y se cumpla esto en ustedes.
Lo estaremos viendo en otra oportunidad conforme a la voluntad de nuestro Padre. Hasta pronto.